Santo Tomás de Aquino, comentario a la física de Aristóteles, libro tercero sobre el ser móvil en general, lección segunda, definición del movimiento. Después de haber hecho el filósofo algunas observaciones preliminares para investigar la definición del movimiento, ahora lo define, primero en general, después en especial. Por lo que hace a lo primero, es de saber que algunos definieron el movimiento diciendo que el movimiento es el paso de la potencia al acto no súbitamente. Esos erraron al definir así el movimiento, por haber puesto en su definición elementos que suponen el movimiento. Paso es una especie de movimiento. Simultáneamente incluye también en su definición el tiempo. Súbito es lo que se hace en un momento indivisible del tiempo, y el tiempo se define por el movimiento. Por eso es del todo punto imposible el definir el movimiento por nociones anteriores y más conocidas de otro modo que como el filósofo lo define aquí. Queda dicho en efecto que cada género se divide por la potencia y el acto. Ahora bien, la potencia y el acto, por ser unas de las primeras diferencias del ser, son anteriores naturalmente al movimiento, y de ellos se sirve el filósofo para definirlo. Es pues de saber que hay algo que está solamente en acto y algo que está solamente en potencia, y algo, en fin, que es algo intermedio entre la potencia y el acto. Pues bien, lo que está solamente en potencia no se mueve todavía. Lo que está ya en acto perfecto no se mueve, sino que se ha movido ya. Lo que está ya en acto perfecto no se mueve, sino que se ha movido ya. Se mueve aquello que se halla en una manera de ser intermedia entre la pura potencia y el acto, lo que en parte está en potencia y en parte en acto. Eso se ve bien en la alteración cuando el agua está caliente solo en potencia, todavía no se mueve. Cuando ya se ha calentado, ha llegado ya a su término el movimiento de calentarse, y cuando participa ya algo del calor, pero imperfectamente, entonces se mueve hacia el calor, lo que se está calentando, va participando paulativamente del calor cada vez más. Ese acto, pues, imperfecto del calor que existe en la cosa que se calienta es el movimiento, no en cuanto que está solamente en acto, sino en cuanto que, existiendo ya en acto, tiene orden a un acto ulterior. Si se suprime ese orden a un acto ulterior, el acto, por muy imperfecto que fuese, sería término del movimiento, y no el movimiento, como sucede cuando algo se calienta casi completamente, y ese orden a un acto ulterior es lo propio del que está en potencia a él. Por la misma razón, si el acto imperfecto se considera como ordenado a un acto ulterior solamente en cuanto que tiene carácter de potencia, entonces no es movimiento, sino principio de movimiento. El acto de calentar puede tener su punto de partida de lo que está tibio, lo mismo que de lo que está frío. Así que el movimiento ni es la potencia de lo que existe en potencia, ni el acto de lo que existe en acto, sino que es el acto de lo que existe en potencia, de suerte que por el término acto se designa su orden a la potencia anterior, y por la expresión del que existe en potencia se designa su orden a un acto ulterior. Muy acertadamente, pues, define el filósofo el movimiento diciendo que el movimiento es el acto de lo que existe en potencia en cuanto tal. El movimiento es el acto de lo que existe en potencia en cuanto tal. Lo explica después aplicándolo a todas las especies del movimiento. Así, la alteración
es el acto de lo que es alterable en cuanto que es alterable. Y como el movimiento en la cuantidad y en la sustancia no tienen un único nombre, como lo tiene el movimiento en la cualidad, alteración, por lo que hace al movimiento en la cuantidad, pone dos nombres, diciendo que el acto de lo que crece y de su opuesto, es decir, de lo que disminuye, que no tiene un nombre común, es el aumento y la disminución. Y de la misma manera el de lo generable y el de lo corruptible, generación y corrupción, y de lo que se mueve localmente, locomoción. Pues se entiende aquí por movimiento en general la mutación, y no en cuanto que se distingue en estricto sentido de la generación y de la corrupción, como se expondrá en el libro quinto. Después explica cada una de las cláusulas de la definición, primero en término acto. Acerca de este punto despliega la siguiente razón: aquello por lo cual se constituye en acto algo que antes estaba en potencia, es aquello por lo cual se constituye en acto algo que antes estaba en potencia, es acto, mas algo que antes existía todavía en potencia se constituye en acto mientras se mueve. Luego el movimiento es acto. Dice pues que se ve claro que el movimiento es eso, es decir, acto, en lo que edificable dice potencia a algo. Y cuando lo edificable es reducido al acto en cuanto a esa potencia que implica, entonces decimos que se está edificando. Ese acto es la edificación pasiva. Y lo mismo hay que decir de todos los demás movimientos, como el enseñar, el mendicar, el revolverse, el saltar, la adolescencia, es decir, el crecimiento, y la vejez, es decir, el decrecimiento. Es pues de advertir que antes de que algo se mueva, se halla en potencia a dos actos, a un acto perfecto que es el término del movimiento y a un acto imperfecto que es el movimiento. Así el agua antes de empezar a calentarse está en potencia a calentarse y a estar caliente, y cuando está calentado es reducida a un acto imperfecto y cuando está calentado es reducida a un acto imperfecto que es el movimiento, pero todavía no el acto perfecto que es el término del movimiento. Respecto de este queda todavía en potencia. Después explica cómo el movimiento es el acto de lo que existe en potencia. Todo acto, en efecto, es en sentido propio de aquel sujeto en el cual siempre se encuentra, como la luz nunca se halla más que en lo diáfano, y por eso es el acto de lo diáfano. Mas el movimiento se encuentra siempre en lo que existe en potencia. Luego el movimiento es el acto de lo que existe en potencia. Luego el movimiento es el acto de lo que existe en potencia. Para explicar la segunda proposición dice que hay algunas cosas que siendo las mismas se hallan en potencia y en acto, si bien no al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, como por ejemplo algo está caliente en potencia y frío en acto. De ahí que muchas cosas obran y son sujetos pacientes mutuamente. De ahí que muchas cosas obran y son sujetos pacientes mutuamente, en cuanto que unas y otras se hallan en potencia y en acto respecto del otro. Y como todos los cuerpos naturales inferiores tienen de común la materia, por eso en cada uno de ellos hay potencia a lo que está en acto en el otro. Por lo mismo en todos ellos algo es agente y paciente a la vez,
mueve y es movido. Por eso les pareció a algunos que absolutamente todo lo que mueve es movido, pero sobre este punto se obtendrá plena claridad en otra ocasión. En el libro octavo de esta obra y en el libro segundo de la metafísica, se demostrará que existe un motor inmóvil porque no está en potencia, sino sólo en acto. Cuando lo que está en potencia, existiendo ello mismo de alguna manera en acto, obra ello mismo u otro en ello, en cuanto que es móvil, esto es reducido al acto del movimiento, ya sea movido por sí mismo, ya por otro, entonces su acto es el movimiento. Por eso los seres que están en potencia, sean agentes o pacientes, se mueven ya que obrando reciben algo y moviendo son movidos. Después explica la cláusula en cuanto tal. Dice pues que preciso añadir en cuanto tal, porque lo que está en potencia también está en acto, y aunque sea el mismo el sujeto que está en potencia y en acto, sin embargo no es lo mismo conceptualmente el estar en potencia y el estar en acto. Así, el bronce está en potencia para la estatua y el bronce en acto, pero no es el mismo el concepto del bronce en cuanto que es bronce y en cuanto que es potencia para la estatua. Ahora bien, el movimiento no es el acto del bronce en cuanto que es bronce, sino en cuanto que está en potencia para la estatua. De lo contrario, siempre que se tuviese el bronce, se hallaría en estado de cambio o de movimiento, lo que es manifiestamente falso. Así que acertadamente se ha añadido la cláusula en cuanto tal.